invitados, pero antes de pasar a presentarles a los dos panelistas del día de hoy, quería recordarle que esta es una iniciativa de los centros miembros de Claxo, que justamente es una iniciativa para poner en discusión las investigaciones, pero también desde una perspectiva de la crisis en el Ecuador, que se realiza cada 15 días, así que las y los invitamos a seguir la programación, que cada 15 días se renueva con distintas mesas temáticas. Como les comentaba, el día de hoy vamos a discutir un poco sobre neoliberalismo, poder y crisis democrática, con Luis Herrera Montero, que él es profesor de la Universidad de Cuenca y co-coordinador del GT Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpo, y con Ramón Torres, que es doctor en Derecho, con varios posgrados en Sociología, Antropología, Derecho Internacional, Estudios en África, Gobernabilidad y Gerencia Política, y también es coordinador del GT Democracia y Revolución y miembro del GT Integración y Integración Latinoamericana. Entonces, un poco el formato, como venimos trabajando en los distintos encuentros, va a ser un formato más de preguntas y respuestas. Vamos a ir teniendo una conversación. También esperamos que quienes nos acompañen en redes, si tienen algún tipo de inquietudes, que nos puedan ir trasladando también y participando. Los invitamos a que nos sigan y a que escriban sus inquietudes y a que escriban también sus comentarios. Entonces, sin más, vamos a meternos de lleno en el tema. Y esta es una pregunta para los dos, y es un poco tratar de pensar y aprender históricamente, y en esto la pregunta es, ¿cuál es la importancia de pensar y de entender el neoliberalismo para comprender las dimensiones actuales de la crisis, y para pensar la realidad actual de Latinoamérica en general y del Ecuador en particular? Entonces, ahí, ¿cuál de los dos quisiera comenzar? Le damos tal vez la palabra a Luis o a Ramón. Ramón, tal vez, si quisieras comenzar. Claro, con mucho gusto. Es muy importante comprender el origen del nacimiento del neoliberalismo para ver cómo a lo largo de la historia ha ido adaptándose, mutando en relación con los intereses distintos que la renovada voluntad de hegemonía del capital y del capitalismo ha hecho que el neoliberalismo no solo se convierta en una doctrina económica que fue como inicialmente a partir de 1938 se generó en el planeta, sino cómo ha ido desarrollándose, adaptándose para concebir una forma de pensamiento político, económico, societal y también fundamentalmente cultural. Entonces, uno de los orígenes del neoliberalismo tiene que ver con la hegemonía económica, y a partir de la hegemonía económica fue modelando el interés económico para que el Estado, la sociedad y la cultura se subordinen al interés estratégico de control del comercio y del mercado, de las empresas y de los intereses financieros en relación con el interés del origen del neoliberalismo. Hoy, como tu pregunta se refería, Anaí, las causas contemporáneas en que el neoliberalismo opera tiene que ver con que es una característica que no solo es económica, que es política, que es social, que es societal y que es cultural. Y por tanto, las nuevas formas de este neoliberalismo mutante hace que hoy las características fundamentales para comprender sus mecanismos de adaptación, sus mecanismos de nuevas formas de control hegemónico, tengan que ver esencialmente con la cultura. Por eso esta tarde, de modo preliminar o de modo liminar, es decir, de aquello que no muere ni acaba de nacer todavía, comprendamos el neoliberalismo fundamentalmente a través de los hechos simbólicos, que son los que generan los hechos políticos. Y esos hechos simbólicos de resistencia cultural de los pueblos deben ser entendidos como nuevas formas de organización política, nuevas formas de insurgencia social y cultural, nuevas formas de resistencia que cuestionan no solo al neoliberalismo, sino a las formas de organización del Estado, de la sociedad,
de los partidos y del sistema político, y evidentemente resisten frente a los impactos de la política económica del neoliberalismo. Por tanto, comprender en su significación tiene que ver con un esfuerzo transdisciplinar, con un esfuerzo que suponga una nueva episteme y una nueva ontología para comprender el pensamiento del ser latinoamericano, el sentido del estar, del pensar, del sentir y de dar, que se opone culturalmente desde nuestros orígenes a lo que significa actualmente las formas y el interés de control del neoliberalismo en América Latina y en el Caribe. Muchas gracias. Ahí teníamos algunos pequeños problemas de conexión con Luis, pero Luis, justamente un poco conversar sobre cuál es la importancia hoy de analizar y de entender el neoliberalismo para entender las crisis actuales en América Latina y en el Ecuador. Luis. Bien, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bien, a ver, miren, el neoliberalismo es quizás la modalidad más perversa que ha tenido la sociedad contemporánea en lo que se refiere no solo a un sistema económico. O sea, las decisiones políticas, las decisiones que se han tomado en materia de ecosistema, de ecología, han sido nefastas y por lo tanto también responden a decisiones políticas. Entonces, creer que todo el funcionamiento de la macroeconomía mundial y todos los impactos que hemos tenido a nivel del ecosistema por el calentamiento global no tienen que ver con procesos políticos liderados desde el neoliberalismo sería un absurdo. Ahora, porque pasan también por decisiones políticas. Ahora, lo que caracteriza principalmente al neoliberalismo es el ser un sistema que surgió desde una teoría, podríamos decir, que resignificó al liberalismo con Friedman en los años 60, pero que en la práctica se ha aplicado a través de procesos totalitarios. Perfecto, vamos a volver entonces un poco después sobre eso. Quería retomar esta idea de lo simbólico, ¿no? De la importancia simbólica del La primera nación que introdujo cabalmente Chile, procesos de gobiernos principalmente republicanos de Estados Unidos que fueron imponiendo a partir de Ronald Reagan un sistema mundial global que de una u otra manera tiene incidencia en nosotros y que evidentemente ha tenido un proceso desigual porque de todas maneras las clases políticas ecuatorianas no han sido del todo sostenibles en su capacidad de gobierno o en su modalidad de gobernabilidad. Entonces, evidentemente, eso nos ha dado una cierta ventaja de que no se hayan impuesto del todo sistemas o que no se haya cumplido en forma integral un régimen totalitario aquí en nuestro país bajo el signo neoliberal. ¿Aló? Muchas gracias, Luis. Quería retomar un poco lo que mencionaba Ramón hace un rato sobre la dimensión simbólica del neoliberalismo, ¿no? Y tratar de preguntar en este sentido, Ramón, y también Luis, después si querés agregar algo, ¿cómo influye perdón, esta dimensión simbólica a la hora de analizar la aceptación o el rechazo de las políticas neoliberales, sobre todo teniendo en cuenta procesos que se dan en paralelo, ¿no? Por un lado tenemos todo un proceso de movilización social que estuvo sacudiendo Latinoamérica en 2019 en el caso de la revuelta de octubre, pero vemos también en Chile modelo tradicionalmente celebrado como de éxito neoliberal, vemos lo que sucedió en Colombia. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Y a la vez, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el triunfo vía electoral de un modelo que representa, digamos, las políticas neoliberales después de la revuelta de octubre. Entonces, en esta medida quería un poco ahondar en esta dimensión simbólica del neoliberalismo y que tal vez nos pudieras, Ramón, explayarte un poco más.
Ramón, el micrófono. Ramón, hay que encender el micrófono, no te escuchamos. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Bueno, yo quisiera coincidir con la importante reflexión de Luis y efectivamente, como él señala, una de las modalidades de aplicación y de sometimiento de la doctrina neoliberal evidentemente fueron las dictaduras y fue la forma autoritaria de imposición del neoliberalismo en América Latina. No olvidemos que el laboratorio principal en el que se concibe y se ejecuta la política neoliberal en América Latina es Chile. Y es precisamente en Chile, a partir del 2019, y dando continuidad a las formas de resistencia social, simbólica y política del pueblo chileno, donde comienza a desmantelarse el régimen, la estructura, la maquinaria neoliberal. Pero la única forma de adaptación del neoliberalismo no solo es el autoritarismo ni las dictaduras. El neoliberalismo ha sabido convivir y coexistir con la democracia. Y en relación con eso, han habido intentos del neoliberalismo de someter las formas de organización del Estado liberal, del Estado que generó importantes derechos y garantías de reconocimiento de la ciudadanía en el mundo y en América Latina, también en el momento en que el Estado liberal y la democracia neoliberal fueron disfuncionales a los intereses de control económico por parte del neoliberalismo, el neoliberalismo se encargó de desmantelar esa estructura, esa división de poderes, ese reconocimiento de derechos y obligaciones ciudadanos que el Estado liberal generó en su momento. Y no olvidemos también que el neoliberalismo concibió en su momento los denominados estados de bienestar, que cuando estos les fueron disfuncionales, también desmanteló la lógica de existencia, de calidad de cobertura de las políticas del estado de bienestar. Por tanto, asistimos a un momento contemporáneo del neoliberalismo que es evidente que va a mutar a otras formas, a otros contenidos que van a camuflar cual caballo de Troya las caretas simuladas de un neoliberalismo que hoy se presenta con rostro social. Y el caso ecuatoriano es uno, pero no es el único, en donde el neoliberalismo adoptará nuevas modalidades de existencia. Yendo a tu pregunta o a tu reflexión, Anaín. Los hechos simbólicos, que son los que están generando hechos políticos, se han sucedido en el caso de América Latina antes de la pandemia, en Haití, en Puerto Rico, en México, en Nicaragua, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Perú. Ese conjunto de acciones de resistencia a los impactos del neoliberalismo en América Latina siempre fueron evidencia de la crisis económica, política, social y cultural que el neoliberalismo generó. Por tanto, las protestas, el estallido, los levantamientos, las insurgencias sociales y populares, nacionales y populares, se gestaron en un conjunto de regímenes de distinta tendencia ideológica y política, de distintos regímenes de carácter democrático. Por tanto, hay manifestaciones en contra de los impactos del neoliberalismo que aluden a los regímenes políticos, que aluden a los sistemas de organización política, fundamentalmente aluden a la resistencia a los impactos de shock de las políticas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Aluden también a la resistencia frente al desmantelamiento de las políticas públicas en seguridad social, en salud, en bienestar. Por ejemplo, pensemos cuáles fueron las acciones de resistencia y de reivindicación a los derechos a la salud y al trabajo y a la seguridad que antes de la pandemia en el Ecuador y en la mayoría de países que cité se gestaron para evidenciar el límite
que la pandemia neoliberal, antes de la pandemia sanitaria, generó para desmantelar las condiciones de protección de la vida. Entonces, los hechos simbólicos se expresan hoy en relación con la defensa de la vida, con las garantías fundamentales para poder sobrevivir frente a los impactos del neoliberalismo y de la pandemia. Son hechos simbólicos todavía que no logran cobrar una forma de organización política definitiva, sino viven un momento de transición donde hay un cuestionamiento profundo frente al viejo régimen de partidos, a las viejas formas de representación y participación intermediadas por los partidos, que buscaron y se especializaron en representar solo la parte, no la totalidad de intereses que los actores sociales, políticos, económicos y ambientales, como bien nos recordaba Luis, hoy reclaman una nueva forma de representación y participación. Pero adicionalmente, queridos colegas, queridos hermanos, surge una fuertísima, terrible, maravillosa interpelación de nuevos sujetos políticos, de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, para reclamar no solo formas de inclusión, de participación y de representación, sino una lógica que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, enfrente la lógica de poder del patriarcado, que es una forma de organización y una cultura que no se expresa solamente en el Estado o en la sociedad, sino que se expresa en las familias, en las instituciones sociales, en nuestras formas de comportamiento y de relación. Por tanto, creo que el momento de la pandemia ha desnudado, ha evidenciado todas las características de eso que Luis bien llamó el más perverso modelo del capitalismo salvaje. Pero los hechos simbólicos hoy están generando formas de resistencia que a través del arte, de la cultura, de la expresión colectiva, hacen que nuestros pueblos y nuestras culturas se reapropien de símbolos y de significados que anuncian un nuevo tiempo que está por venir en relación con la nueva economía, en relación con las nuevas formas de organización social y en relación con una cosa que es fundamental. Luis señalaba el tema de los ecosistemas, pero recordemos que el neoliberalismo ha generado en el planeta la crisis climática, la devastación de los ecosistemas, la apropiación de las especies y de los genes. Por tanto, ha habido una ocupación de la biodiversidad, de la diversidad biológica, que es el antecedente de la crisis climática. Y sorprendentemente ahora, en América Latina contemporáneamente, antes, durante y después de la pandemia, los procesos extractivos han crecido exponencialmente. Y evidentemente, entonces, post pandemia y durante la pandemia, la reivindicación principal de los ciudadanos, de los seres humanos, será por la vida y por la vida de todas las vidas. Y por tanto, un hecho simbólico y político tiene que ver con la defensa de la vida. Los partidos, las instituciones, las ciencias sociales deberán resignificar, redefinir esa forma de relación. Muchas gracias, Luis. No sé si podrías Anaí, sí, no sé si me vuelven a dictar la clave para poder reconectarme con la, porque ahorita estoy por mi teléfono, no sé si me dictan de nuevo la clave y yo poder reconectarme, por favor. Listo, ya le... Luis, ahí por interno Gaby te va a escribir para poder ver si te puedes reconectar con imagen y mientras tanto vamos a seguir profundizando en las cosas y después volvemos a estos temas. Yo quería también pensar, Ramón, tal vez en todo esto que mencionaste y que es como un poco las potencialidades también de resistencia, de estas nuevas formas, pero me preguntaba, ahí vuelvo un poco sobre lo que te preguntaba, cómo se internaliza también los discursos y la dimensión simbólica del neoliberalismo en estos otros discursos que a pesar de que hay formas de resistencia, también hay formas de internalización, es decir, esta idea del Estado corrupto, del Estado que no funciona, del Estado en el cual tiene que venir
un modelo empresarial y neoliberal a gestionarlo para que funcione tal cual empresa, ¿no? Que si bien hay una herencia histórica y hay un recuerdo histórico de los efectos de las políticas neoliberales, a la vez no deja de ser un discurso que tiene su calada y que, a mi entender, tiene algo que ver con el hecho de que tengamos presidentes empresarios en toda Latinoamérica, y que un poco lleguen ahí con este discurso de que siendo buenos gestores, buenos empresarios, van a poder gestionar bien el Estado desde unas lógicas neoliberales. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo lo podrías ahondar un poco también en qué pasa con estas lógicas neoliberales que internalizamos y que de algún modo están también presentes en la sociedad? Sí, de acuerdo, Anaí. No, el neoliberalismo no solamente es un discurso, sino es la construcción y el logro de una hegemonía cultural, de una ocupación psicológica que tiene que ver con el deseo, con la satisfacción de los deseos satisfechos o insatisfechos, que en la modalidad contemporánea del neoliberalismo, a través del imperio de los sentidos que son las redes sociales, hacen que millones de seres humanos nos sentamos en la ilusión de pertenecer al comercio y al mercado y por tanto vivir el capitalismo, y hace que a la par y complementariamente y de manera dramática y terrible, millones de seres humanos sientan la exclusión del comercio y del mercado. Entonces, el neoliberalismo es una hegemonía cultural y por tanto, en la psicología social de los ciudadanos viven felices en relación con el reino del capital. No olvidemos que para Marx, para Bolívar Echeverría, para Walter Benjamin, la virtud del capital fue convertir a la mercancía en fetiche, y la posibilidad de obtener ese fetiche, que es el comercio, que es el mercado, que es la obtención de bienes, constituyó las sociedades del capitalismo, las sociedades de mercado, que hacen vivir la ilusión de la vida en plenitud. Y precisamente por eso es que en América Latina, al haber concebido ancestralmente una lógica del buen vivir, del summa causai en Quichua, en Ecuador, o del summa camaña, el vivir bien en Bolivia, en Aymara, evidentemente son sociedades y culturas que simbológicamente, cosmogónicamente, espiritualmente, piensan la vida en plenitud. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros al 2021 en América Latina apenas el 10% de la población más rica concentra el 71% de la riqueza, con el 7.7 de características donde el 32.5% de las muertes son en América Latina? El desempleo crece al 10.7% y alcanza una cifra absolutamente espeluznante de que estamos en pobreza más de 209 millones de personas. Entonces, ¿cómo es posible que la paradoja de la psicología valorativa del neoliberalismo y del capitalismo hoy esté gobernando sociedades, democracias y culturas? Porque lo que debemos comprender es que hay millones de seres humanos que siguen creyendo en la bondad del neoliberalismo, en lo bueno del capitalismo, y por eso siguen votando en la falsa ilusión de que el neoliberalismo y el capitalismo resolverá sus crisis, resolverá sus necesidades, representará sus intereses. Pero es evidente que las condiciones de la crisis de la pandemia desnudan, desmantelan la lógica simulada, la ficción de que el neoliberalismo representa los intereses de la humanidad. Y por tanto, también es importante concebir las formas de resistencia, las nuevas formas de hegemonía contracultural, organizativa y política, no desde una ingenuidad que sepulta y condena a muerte al neoliberalismo, cuando el neoliberalismo es un muerto que goza de muy buena salud y que por tanto es importantísimo concebir una lógica y una estrategia contrahegemónica
desde una pluralidad de intereses, de necesidades, de actores y de sujetos que organicen un nuevo poder en América Latina, en el Ecuador, en la historia de la humanidad, porque esta crisis no es una crisis solamente política, económica, social, ambiental y cultural, sino efectivamente una crisis civilizatoria. Muchas gracias, ya retomamos, tenemos a Luis, entonces Luis, un poco siguiendo un poco esta discusión sobre los efectos y el elemento simbólico que también tiene el neoliberalismo y cómo esto nos permite entender un poco también las contradicciones y la situación actual. Bien, miren, voy a retomar un poco lo que mencionaba hace un ratito, hace un momento. Las crisis generadas por los ciclos neoliberales, liberalismo, neoliberalismo, ha generado también una serie de incertidumbres también para el propio capital, también para los sectores que lo defienden, que sostienen al neoliberalismo. Es en esa medida que también debe mixturarse, y concuerdo con lo que dijo Ramón en su primera intervención, cuando dijo ha sabido cómo acoplarse, ha sabido cómo ambientarse hacia nuevas circunstancias. Y la nueva circunstancia, porque hay que entender la geopolítica de manera local, ¿no? El neoliberalismo está transando propuestas, ¿no es cierto?, a partir de las crisis que a sus poblaciones también les genera en términos simbólicos, unos pactos novedosos con neofascismos. No es ya el tiempo de la sociedad, del modelo social de mercado, que gobernó un poco desde los 90, el inicio de las décadas del 2000. A partir de las crisis que no han podido resolverlas, en términos políticos, sí apelan a procesos de simbología fuerte, de simbología que reivindique, ¿no es cierto?, a todos esos sectores que en palabras podríamos decir de Ernesto Laclau, esas demandas insatisfechas, ¿no?, de gente que no tiene otra conciencia más que un alineamiento con el neoliberalismo. Esas conciencias, esas demandas insatisfechas han sido capitalizadas, no en términos de un populismo alternativo, sino en términos de neofascismos y manipulación, tanto mediática, política, ¿no?, general, tecnológica, de lo que eso implica. En esa perspectiva, las regiones, ustedes van viendo, tienen que vender una nueva democracia, ¿sí?, a partir de procesos totalitarios, que no son solo dictaduras militares, son dictaduras desde el mercado. O sea, el mercado se ha vuelto la modalidad clara de ejercer políticamente dictaduras. Unidimensionalidad, nos decía Marcuse cuando hablaba de los procesos totalitarios, Hannah Arendt, de estrategias amplias de demonización a subalternos que pueden someterlos a procesos de extinción, que pueden someterlos a procesos de satanización extrema. Y hoy démonos cuenta, ¿sí?, la región está apelando a un liderazgo sumamente sospechoso por parte de el uribismo. Recordemos que el señor Lasso hace poco ha insistido que el señor Uribe reconstituye un liderazgo legítimo para la región. O sea, algo absurdo. Y es en esa perspectiva en que tenemos que atender. Entonces, ¿cuál es la estrategia del totalitarismo capitalista? Acusar de totalitarios a diversidad de corrientes que protestan, que resisten, ¿sí?, a ese tipo de gobierno, a ese tipo de régimen local, como hemos estado mencionando. Entonces hoy ya no es tanto el Islam, porque salieron también de manera planificada de Afganistán. Hoy no es tanto demonizar ya al Islam como si fue en la década de los 2000. Hoy resurge el fantasma comunista, principalmente en lo que se refiere a la geopolítica latinoamericana.
¿Sí? Recuerden lo que se ha dicho de Pedro Castillo. El comunismo se viene, quisieron asociarlo con el terrorismo de Sendero Luminoso. Entonces, cualquier tendencia de contrahegemonía, ¿sí?, que incluso se plantee en términos democráticos, está asomando como demonización totalitaria. ¿Por qué es urgente hacerlo? Si ustedes escuchen a este de Políticamente Correcto, ¿no?, que tiene estos programas en Ecuavisa, que empieza a generalizar ese término totalitario. Y nosotros creemos que dentro de las luchas de la centroizquierda, la izquierda, los movimientos sociales, los sectores alternativos, debemos recuperar realmente el concepto y el sistema totalitario, ¿sí?, como algo que se le tiene que significar al neoliberalismo. Entonces, la lucha por demonización totalitaria, que tiene estrategias de estilo Goebbels, ¿no? Es una demonización muy bien planificada en términos geopolíticos y en términos de comunicación política a nivel local, debe tenernos muy atentos. Debe tenernos muy atentos. Y ahí hay simbologías, como decíamos, de elementos o personalidades y liderazgos fuertes ante demandas insatisfechas que el mismo neoliberalismo ha generado, pero que por falta de conciencia social, conciencia crítica, conciencia solidaria, conciencia comunitaria, porque el secreto de estos totalitarismos es devastar las relaciones históricas de la humanidad en términos de comunidades y someterlos a extremos individualismos, subjetivaciones, como dirían algunos autores, subjetivaciones, Guattari lo menciona, Deleuze también, subjetivaciones en extremo individuales, funcionales a un capitalismo, ¿sí?, a subjetivación. O sea, el capital no solo que nos transformó en objetos, como bien mencionó Ramón, a partir del concepto fetichismo, sino que también nos está transformando en sujetos que reproducimos el sistema de manera individual, desarticulada, y como hemos decidido, desde demandas insatisfechas que en muchos casos son funcionales a regímenes totalitarios, que es la nueva modalidad de pacto neofascismo-neoliberalismo que peligrosamente está resurgiendo en el mundo. Afortunadamente, su sostenibilidad ha sido escasa, pero nadie puede negar todavía que puede haber un resurgimiento de Trump, una agenda continental, ¿no?, alrededor de la figura de Uribe, pese a que hoy podemos ver que hay un agotamiento en la sociedad, pero en términos de planificación regional, la política internacional estadounidense todavía apela a esos. Y no es gratuito lo que sucedió con este programa, la Posta, que con actitudes totalmente fascistas, ¿sí?, utilizaron la imagen del compañero Leonid Naziza, ¿no?, en forma miserable de denigración extrema a su imagen. Denigración que puede llevar a justificativos, primero de demonización, uno, dos, de incluso llamar a actos de represión, a legitimar actos de represión, ¿sí?, a legitimar agresiones con un nivel de perversidad propia de estrategias neofascistas. No es, afortunadamente, el gobierno de Lasso no tiene la contundencia. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales y diversos sectores políticos han sabido resistir, y porque llegó al poder más por una división de la centroizquierda y de la izquierda que por mérito propio de la oligarquía pro-neoliberal y con sesgos también neofascistas de aquí del Ecuador. Entonces, igual lo que sucede con el alcalde Yunda, esas movilizaciones muy al estilo de lo que hacía en Alemania neonazi, muy al estilo de lo que hizo la oligarquía en Chile, ¿no?, muy al estilo de lo que hicieron ciertos grupos oligárquicos alineados con Camacho en Bolivia, ¿sí?,
que debe llamarnos muy seriamente la atención para reconstruir procesos democráticos desde la pluralidad que hablaba Ramón muy acertadamente, pero también con niveles de universalidad. O sea, universalidad no tiene por qué ser el opuesto de pluralidad y viceversa. Hay que combinarlos, hay que saber tejerlos si que queremos, ¿sí?, tener una propuesta nueva. Por eso mencionaba yo que hay que saber articular en la izquierda y en la centroizquierda lo que es la reforma y la revolución. No se puede pactar como un solo proceso esencialista las cosas. No hay posibilidad de revolución sin reforma. Un poco retomando esto último y también lo que mencionaba Ramón sobre la adaptabilidad capitalista, mi pregunta ahí sería ¿qué es lo que caracteriza específicamente al neoliberalismo? Digo, Ramón señalaba esta tendencia al extractivismo, no lo dijo de esta manera, pero a la reprimarización de nuestras economías y a una serie también de movilizaciones, y como bien dijo Ramón, que se dieron ante gobiernos de distintos signos. Y si uno piensa y analiza los últimos 20 años en la región, ve que con gobiernos que uno podría caracterizar realmente de distintos signos, la expansión del extractivismo coincidió en todos los gobiernos. Entonces tenemos ciertas cosas, pensando en esta idea también de la adaptación, de la adaptabilidad del capitalismo, digamos, no solo durante los procesos neoliberales. ¿Qué elementos son los que caracterizan? Digo, porque hay una forma de extracción de nuestros recursos naturales que podemos encontrar en gobiernos que fácilmente se caracterizan como neoliberales y en otros que no se caracterizan a primera vista al menos como neoliberales. ¿Qué sería lo que realmente caracteriza y cómo encontramos las diferencias entre estos periodos y esta idea de adaptabilidad, de adaptabilidad del capitalismo, no solo del neoliberalismo? Ramón, tal vez... Sí, hay una constante en la historia de la humanidad respecto del capitalismo y del neoliberalismo en relación con que buscan el gobierno del capital y del mercado, el totalitarismo del capital y del mercado, las sociedades gobernadas por el mercado, por el comercio. Y evidentemente en esa lógica, siguiendo la reflexión de Luis, el neoliberalismo desmanteló, devastó los estados de derecho, las sociedades democráticas, cuando estos le fueron disfuncionales a la lógica y al interés de control y monopolio económico, comercial, financiero. Entonces, si es que nosotros miramos esa continuidad de intereses del capital y de una de sus corrientes más nefastas, el neoliberalismo, y del nuevo neoliberalismo contemporáneo, entonces vemos cuáles son las características principales de la continuidad, del cambio y de la readaptabilidad que el capitalismo y el neoliberalismo tienen en las sociedades contemporáneas. Y es precisamente por esa razón, porque organizaron el gobierno del capital y del mercado, es que los regímenes jurídicos consagraron más derechos al capital que a los seres humanos, más derechos del capital que la naturaleza, más derechos del capital que del trabajo. Entonces, ese régimen jurídico en que se organiza el capitalismo y el neoliberalismo hizo de sociedades que vivamos la distopía de sociedades sin derechos y la utopía de sociedades con derechos, es decir, la utopía de sociedades en las cuales tenemos el derecho a tener derechos. Por eso es tan importante la reflexión de pensar de cómo el neoliberalismo devastó el Estado de Derecho y usando las matrices de persecución política y las matrices mediáticas, organizó una psicología social favorable a los intereses del capital, favorable y simuladamente en favor de los intereses de la libertad
y de la falsa democracia, cuando lo que se organizó efectivamente son formas de autoritarismo, son formas de neofascismo, pero esa adaptabilidad o readaptabilidad del nuevo neoliberalismo hace que también se exhiba y actúe con una simulación democrática, con una simulación social. Hay un aspecto que es de fundamentalísima importancia y tiene que ver con que el neoliberalismo devastó la forma de existencia de nuestras comunidades. Y lo que América Latina y el Caribe somos, esencialmente, somos comunidades de sentidos, de saberes, de quereres y de poderes. Y esas comunidades del sentido del ser latinoamericano tienen que ver en la concepción de Roig, de Agoglia, de Dussel, de Bautista, de Salazar Bondy, en comunidades cuya característica es de entreayudarnos, de cooperar, de existir solidariamente, de vivir a plenitud la buena vida. Y precisamente por eso es que fueron devastadas las formas de existencia de nuestras comunidades. Y no solo de nuestras comunidades indígenas, campesinas o negras, sino de comunidades urbanas, comunidades rurales, comunidades de sentido. Y por eso es tan importante volver a pensar el sentido de volver a pensar el sentido de lo que es común. Ramón, te perdimos. Ramón, ¿Hola? sí, te perdimos desde el que al parecer perdimos la señal de lo común. Tal vez si retomas desde ahí. Bueno, entonces decía que el neoliberalismo tuvo como objetivo estratégico principal el desarticular, el devastar nuestro sentido de comunidad. Yo decía, no sé si se me escuchó, que debemos recuperar el pensamiento de Roig, de Agoglia, de Dussel, de Bautista, de Salazar Bondy, de Echeverría, del etos barroco de Echeverría o de la sociedad abigarrada de Zabaleta, para comprender este etos contemporáneo que nos resignifica en el retejido, en la articulación, en la complementariedad de nuevas comunidades plurales, democráticas y sin duda universales o globales, porque para resistir al neoliberalismo no necesitamos modelos provinciales o cantonales, ni liderazgos cantonales o locales o parroquiales, o caudillos perversos, vanidosos, que solo piensan en la parte y no en la totalidad. Y por eso es que los signos de este nuevo tiempo, de esta epistemología del ser del sur, tiene que ver con hechos simbólicos que están tejiendo un nuevo sentido de la comunidad latinoamericana y caribeña. Y por tanto, es importantísimo comprender las nuevas formas de organización política que son, ya no son el proletariado obrero, ¿sí?, sino son de carácter policlasista. Ya no tienen una referencia étnica exclusivamente, sino son sociedades organizadas no jerárquicamente, sin centro. Y por eso es que Deleuze y Guattari han trabajado el concepto de revolución molecular en relación con el rizoma. Y el rizoma, viniendo de la biología, es un concepto que tiene que ver en el pensamiento ancestral de nuestros pueblos indígenas con la forma en que se organizan y existen y se reproducen las raíces y las semillas. Eso es un rizoma. Y entonces, ejerciendo pensamiento decolonial, lo que volvemos a tener que pensar y resignificar es el pensamiento propio latinoamericano para definir una nueva democracia latinoamericana, nuevos procesos de integración latinoamericana y una nueva economía para la vida, para la defensa de la vida de todas las vidas. Y eso no supone abandonar la contradicción
y los intereses de representar las clases. Pero la contradicción principal en la historia de la humanidad ya no solo es una contradicción entre clases, sino una contradicción que tiene que ver con el trabajo, con la mujer, con la naturaleza, con el cuidado de los niños y ancianos, porque son formas en el capitalismo y en el neoliberalismo salvaje que evidencian no solo lo perverso y terrible de esta forma de existencia del capital contemporáneo, sino de la crisis civilizatoria que vivimos en el mundo. Y por eso nuevamente América Latina tiene que ejercer pensamiento propio para defender las condiciones particulares en que nuestra región puede existir en el mundo a partir de paradigmas que tienen que ser contemporáneos necesariamente y que tienen que entrar en un diálogo universal y de una totalidad planetaria que es de excepcional importancia en este momento. Nunca antes en la historia de la humanidad vivimos un momento de tan compleja significación para la existencia humana, para la continuidad de la vida en el planeta. Y por tanto, si seguimos pensando en viejos dogmas, en viejos paradigmas, en viejos liderazgos, vamos a repetir más de lo mismo. Y si el neoliberalismo tiene capacidades adaptativas, nuestros pueblos y culturas han resistido más de 500 años al capital, a la conquista, a la colonia y al neocolonialismo. Por eso es tan absurdo pensar proyectos de partidos políticos que no tengan que ver con los pueblos, con las culturas, con la pluralidad y la diversidad que somos. Gracias. Pasamos, Yo Luis, quisiera ir tal vez en la misma Claro. lógica, ¿no? A ver, quisiera decir algo que ha sido característico del neoliberalismo. Para mí es crisis. Nació en crisis y se sostiene en crisis. ¿Crisis de qué? Vamos, porque estamos hablando en términos más políticos, ¿no? Crisis de representatividad, porque manipula todos esos autoritarismos que habíamos dicho con alianzas neofascistas que de democracia no tienen nada, por tanto le ponen crisis constante a la representatividad. 1. 2. Crisis institucional. ¿Por qué? Porque ahorca al Estado y su operatividad social, su operatividad socioeconómica, sociocultural, ¿sí? Y lo reduce a una máquina policial de represión fuerte. No creamos que el neoliberalismo no vuelve fuertes a los estados, los vuelve muy fuertes, pero para el hecho represivo, no para el hecho de protección y desarrollo social. Y 3, obviamente una crisis de gobernabilidad. Nunca el neoliberalismo ha mantenido estabilidad. Por lo tanto, salvo en determinados contextos, pero que no duraron más allá de 5 años, en el mismo Chile, ¿no? Una prosperidad inicial que además aprovechándose de cierto aparato estatal que protegió ciertos recursos como el cobre, ¿no? Las bonanzas económicas han sido pasajeras y aprovechándose de una cultura más centralista y protectora del Estado. ¿Sí? En esa dimensión, para un tiempo contemporáneo, yo quisiera decir, el neoliberalismo es adictivo. Ya me meto al campo del control. Y un adicto siempre está en crisis. Lo que promueve el neoliberalismo son adicciones. Adicciones a la hipertecnología. Adicciones a la autoexplotación incluso del trabajo por parte del obrero, del trabajador. Estamos en unas, como decía Chuján, ¿no? En una sociedad de la autoexplotación, del autocontrol. Adictivo a las drogas y a una serie de simbologías alrededor de eso. Y adictivo sobre todo a la violencia. Violencia en distintos campos.
desde el orden policial, desde la demonización comunicacional, desde la cotidianidad misma. Entonces, es un culto a sostener democracias desde la violencia y el totalitarismo. Entonces, fíjense cómo quizás se ha reflexionado poco sobre esta condición adictiva que promueve el neoliberalismo. Al romper los tejidos sociales, los tejidos comunitarios, no solo de poblaciones latinoamericanas, de poblaciones en el mundo, porque no creamos que somos los únicos que hemos generado relaciones comunitarias. ¿Sí? Tiene que imponer la individualidad. Y la única forma de imponer la individualidad es volver a esos individuos seres adictos al sistema. Y de manera muy nefasta. Con todo esto que les estoy mencionando, lo que les estoy diciendo es que hay que cuidarse de esa cuestión. Y hay que generar propuestas y estrategias, como bien también, y totalmente de acuerdo, lo mencioné en otra intervención, también lo ha mencionado Ramón, en términos de generar multiplicidad de estrategias, ¿sí? Pero que no se pueden quedar en el horizonte utópico. Las gentes, los pueblos, hasta los mismos individuos, requieren materializaciones mínimas para proyectarse a esa utopía, que en mi perspectiva, y en la perspectiva que Guattari, también Rossi Braidotti, de la misma línea deleuziana, constituye más un llamado a la potencia. Ver ese futuro posible como potencia más que como esperanza. No niega la esperanza, pero si le ponemos como esperanza, evidentemente estamos pendientes de la causa y no del proceso. Estamos pendientes de la gran causa, del gran fin, y no del gran proceso. Por eso yo le veo más como potencia a la utopía. Como potencia que se reconstruye constantemente, ¿no? Y que permite entender que hay cosas a plazo inmediato, mediano plazo y largo plazo. Los proyectos políticos no pueden desatender el plazo inmediato por el de la utopía. Hay que saber interconectarlos de manera eficiente. ¿Por qué? Porque en las luchas concretas de disputa cotidiana, de disputa de los estados, se vuelve una prioridad, más aún cuando emergen tendencias neofascistas, aliadas a los procesos neoliberales. El control del Estado no puede decir, bueno, tal vez como se decía y muy legítimamente desde el anarquismo, no, luchamos con una cuestión no contra Estado desde inicio. Es un horizonte utópico, pero en el horizonte, en las propuestas y en los procesos inmediatos, es indispensable trabajar en el Estado. Es indispensable arrebatar los estados al neoliberalismo. Es indispensable, no se puede construir comunismo desde el Estado. Es un contrasentido, eso requiere muchísimo más tiempo, pero sí podemos construir progresos. Y en eso sí, mucho más allá de cuestiones de caudillismos o liderazgos que de una u otra forma impiden que el progresismo se vuelva una alternativa temporal, una etapa de transición, que el mismo Marx y el mismo Engels ya lo vieron en sus escritos. Ellos hablaban de un socialismo democrático, muy distinta a la socialdemocracia, pero ellos ya visualizaron que el paso al comunismo, por ejemplo, tenía que ser a través de socialismos democráticos. Claro, hubo un error en el momento en de plantear la dictadura del proletariado, pero bueno, eso es harina de otra costal. Lo que quiero mencionar es que esa transición es indispensable. ¿Por qué? Porque hay que disputar fuerzas, como decía Michel Foucault.
Si tú no disputas fuerzas en el presente, no disputas nada para el futuro. Y si evidentemente una sociedad de igualdad no se la construye, no se la logra de manera mecánica y automática, se la logra en estas. Y por eso planteaba yo la articulación de reforma y revolución. La reforma es la transición, la revolución, el horizonte utópico que se reconstruye permanentemente. Por eso, yo hago un llamado a la centroizquierda, a la izquierda, a los progresismos y a los movimientos sociales a generar alianzas. No les digo que sea un solo partido, porque eso no es dable, por la pluralidad a la que nos hemos estado refiriendo. Pero sí que se construyan alianzas, ¿sí?, que respeten esas diferencias, que sepan desde relaciones comunitarias y de reciprocidad, porque así nos lo explicaron los pueblos indígenas y en manera teórica así también lo explica Roberto Espósito, ¿no?, cuando está haciendo sus análisis respecto a la comunidad, como relaciones de equidad, pero no solo de equidad, sino de reciprocidad. No es lo propio, es más bien la convivencia con el diferente, lo comunitario. ¿Sí? Es saber común, es hacer común entre diferentes. Entonces, dentro de esa perspectiva, es que nosotros debemos trabajar en alianzas entre progresismo y movimientos sociales. Creo que es la alternativa para impedir nuevos triunfos de neoliberalismos y posibles emergencias. Ya sucedió lo de Bolsonaro. Se sostiene todavía lo de Uribe. Muchas sorpresas vienen a partir de esas demandas insatisfechas. Y que el neoliberalismo ha sabido capitalizarlo con sus pactos neofascistas. No creamos que de eso, que de eso estamos exentos. El mismo Lasso con Nebot planteaban de que había que armar al pueblo para atender la delincuencia. Esas propuestas van en esa dirección. Van en esa dirección, ¿no? Entonces, sí hago un llamado a que podamos visualizar esto en procesos tantos hacia el horizonte utópico como hacia procesos de transición. Creo que, como digo, en la política, si no se disputan, ¿sí?, a las oligarquías y a estos neofascismos de espacios en el control estatal, en los controles gubernamentales, estamos perdiendo las primeras etapas de una batalla y de un proceso de lucha. Gracias, Luis. Yo quisiera, para ir cerrando, hacer unas últimas preguntas y tal vez retomar algo y un poco que creo que se mencionó, pero que no se terminó de responder de la pregunta anterior y sobre lo que quiero volver, que es un poco, Ramón mencionaba y retomaba un poco las demandas que se posicionan a partir del movimiento feminista, que es poner la vida por encima del capital. Estamos en un momento en el que se ve, sobre todo la pandemia, pone en evidencia, digamos, entre otras cosas, porque puso en evidencia muchas cosas, pero entre otras cosas pone la insostenibilidad en términos ecológicos de seguir como venimos avanzando, digamos, como viene avanzando el capitalismo, y ahí yo insisto, digamos, me parece que no es solo el periodo neoliberal, digamos, ahí hay que pensar la forma de producción capitalista es la que es insostenible, y ahí me parece que, vuelvo a insistir con qué es lo que hace diferente el periodo neoliberal de los otros periodos en este sentido de qué implica o qué significa poner la vida en el centro. Y me parece importante porque me parece importante entender el neoliberalismo como momento, pero cómo se llega de vuelta, digamos, no es que no hay memoria histórica, tuvimos un periodo de los años 80-90 y hay un periodo, dependiendo de los países, que uno podría pensar como que no es neoliberal, y volvemos al neoliberalismo, más allá del análisis de Luis y del tema más represivo, en nuestros países llega por vía electoral, tanto Uribe como Bolsonaro, como incluso en el caso de Trump, llegan por elecciones, no se puede acusar de ser dictaduras militares como lo fueron
como llegó en su momento el experimento chileno. Entonces eso tiene que prendernos una alerta distinta, digamos, eso no le quita el carácter represivo, pero nos pone en otro lugar, sin duda. Y en esa medida, ¿qué significa esto de poner la vida en el centro, en el horizonte utópico también, y en el horizonte concreto y real? Cuando, como les decía, me parece que el modelo al que llegamos en términos de límites que puso en evidencia la pandemia, no es algo que sucedió solo durante el periodo neoliberal. No hemos llegado como mundo y como región a los límites en términos ecológicos, en términos de ir sobre las comunidades indígenas y sobre sus territorios con mayor explotación minera, maderera, petrolera, etc., solo durante el periodo neoliberal. Entonces, ¿qué implica en este sentido este lema de los feminismos de pensar la vida en el centro? ¿Qué transformaciones implica no solo el neoliberalismo, sino al capitalismo y a esta adaptabilidad? Y para cerrar, me parece interesante pensar en el mismo rol del FMI, ¿no? El FMI que durante muchísimos años nos puso agendas neoliberales, hoy post pandemia tiene un doble discurso de revertir los altos índices de desigualdad. Entonces, ¿qué implica esta adaptabilidad del capital? Tal vez empezamos por Ramón y después seguimos con Luis. Ramón, tu micrófono. Ya. El neoliberalismo, en el caso de Ecuador y en otros países latinoamericanos y del mundo, llegó por elección popular. Y esta característica tiene que ver con que también los regímenes progresistas llegaron en democracia, ganaron elecciones. Y allí yo formulé hace algunos años una hipótesis de que vivimos procesos de democracias en revolución y de revoluciones en democracia, cuya condicionalidad los determina mutuamente. Es decir, las revoluciones tienen que desarrollarse en los límites y en las virtudes de la democracia liberal, y las democracias para transformarse requieren cambios revolucionarios profundos. En el caso de América Latina, la democracia se alcanzó por revoluciones. La revolución liberal en América Latina fue una revolución que buscó el carácter de la democracia y del Estado. Hoy, un aspecto central que tiene que ver con la defensa de la vida, tiene que ver con la democracia. Y entonces, nada más revolucionario ahora que la democracia, que alcanzar la plena, la absoluta, la plural democracia, la nueva democracia. Y como antes en la historia fue revolucionario la democracia, alcanzarla, hoy lo sigue siendo. Entonces, esa vieja y falsa contradicción entre reforma o revolución planteada no por el Luis, sino por la Rosa Luxemburgo, tiene que ver con un aspecto fundamental de que hoy concebir la democracia tiene que ver con la vida, y tiene que ver con la comunidad, y tiene que ver con la vida de todas las vidas. Y lo que debemos intentar disputar a más del poder del Estado tiene que ver con la sociedad, y tiene que ver con la comunidad, y tiene que ver con la cultura, y tiene que ver con la familia, y tiene que ver con el barrio, y tiene que ver con las relaciones en pareja, y tiene que ver con las relaciones con los hijos y con las hijas. Entonces, las posibilidades de transformación contemporánea y de defensa de la vida efectivamente tiene que ver con los procesos de producción, de distribución y de consumo, porque evidentemente la lógica del capital, el neoliberalismo, lo que generó fue una economía política ajena a la vida, una economía política que devastó la vida. Y entonces, si pensamos una economía política para la vida, estamos pensando en las condiciones de reproducción y de continuidad de la vida. Pero adicionalmente a eso, tenemos que pensar formas de la economía social, formas de la economía plural, formas de la economía solidaria, de la economía popular, formas de producción, de distribución y consumo que generen factores de inclusión económica, pero no solo económica,
sino política y social de las mujeres productoras, por ejemplo. Y en relación con eso, debemos pensar un régimen político que no solamente conciba a la mujer en el rol de nuevo sujeto político, sino de un nuevo liderazgo que rompa y sepulte la forma de organización y de existencia del patriarcado en la sociedad, en la economía, en los partidos, en el Estado, en las culturas. Y eso supone una transformación cultural profunda, una transformación societal profunda, una transformación en nuestras formas de relación y de trato y de maltrato respecto de los femicidios, por ejemplo. Entonces, la nueva lógica de relación, de articulación, de complementariedad, ya no pueden ser los partidos, sino que tienen que ser los movimientos, los flujos. Sería ingenuo pensar que la política y el Estado pueden hacerse por fuera de la lógica de los partidos, de las instituciones, de los sistemas políticos. No, tienen que serlo. Pero la lógica de contrahegemonía o de hegemonía plural deberá constituirse por los nuevos sujetos, por las nuevas tendencias, por los nuevos actores, por los nuevos electores, por los nuevos imaginarios del sentido de lo que nos es común. Y el sentido de lo que nos es común nos vuelve a identificar como comunidades, como culturas, como pueblos, como identidades diversas. Y ese tejido del sentido de lo común se opone al sentido común impuesto por el capitalismo y por el neoliberalismo, que es un sentido común que nos subordina como seres humanos al capital. Pero no creamos que el neoliberalismo se mantiene inmóvil, paralizado e impávido frente a estos hechos. La capacidad adaptativa es gigantesca. Los regímenes que en el pasado reciente, los regímenes económicos y políticos que en el mundo fueron fanáticos y radicales neoliberales, hoy están adoptando políticas de proteccionismo, políticas sociales, están impulsando el retorno del Estado, las facultades de planificación, de regulación, de control, de distribución de los estados. Ya no están pensando fanáticamente solo en el control del mercado, ¿sí? Y tu ejemplo, Anaí, es muy importante, porque el Fondo Monetario Internacional, que antes nos aplicaba medidas de ajuste y de shock, hoy nos aplica medidas para retomar las políticas de bienestar y de focalización de subsidios. Eso que se acusaba antes del castrochavismo y de los gobiernos progresistas cuya matriz supuestamente venía de Caracas y no de las condiciones en que la vida se necesita vivirla, hoy nuevamente hacen que la comprensión del hecho y de la dimensión contemporánea del neoliberalismo nos obligue a pensar nuevas formas de organización política, nuevas formas de pensamiento. Pero esencialmente yo quería colocar acá la reflexión de los hechos simbólicos, porque tenemos que pensar y sentir, como decía Fals Borda, este excepcional sociólogo colombiano, somos seres sentipensantes, y nuestros sentimientos y pensamientos latinoamericanos constituyen esta identidad que nos hace sentir y pensar la vida de otros modos posibles. Y en relación con eso, la característica nueva de la política en América Latina siempre tendrá que ser en relación con lo que pensamos y sentimos como latinoamericanos. Gracias, Luis. Encendí tu micrófono. Ya. Gracias. Bien, yo creo que la invitación de tu pregunta era un poco sostener si la vida es del centro. Evidentemente en eso el capitalismo ha fracasado rotundamente. Y yo diría que también la mayoría de propuestas socialistas, digo la mayoría porque no todas, ¿no? Entonces creo que ahí hay que hablar mucho en términos de que el rescate a la vida, ¿no? Como se lo plantea, ya lo plantearon filósofos de
de Occidente. El mismo Federico Nietzsche planteó ya una cuestión de vitalidad versus la racionalidad. El postestructuralismo a partir de Deleuze, Rossi Braidotti también, pero nuestros pueblos latinoamericanos formularon la propuesta del buen vivir y eso ha llegado a instituirse constitucionalmente. Eso no ha logrado nadie. Hemos logrado aquí en Ecuador y en Bolivia, de manera con el summa causa y summa tamaña. Aspectos que deben retomarse como una agenda prioritaria ante un totalitarismo, ¿no es cierto?, que nos ha llevado a las puertas de una extinción de procesos vitales, ¿no?, humanos, de diversidad de especies, de manera catastrófica. Y estamos muy cerca que la cuestión sea irreversible. Para algunos ya incluso es irreversible. Entonces yo creo que aquí hay agendas, vuelvo a insistir, ¿no?, que deben incorporar también una lucha contra el patriarcalismo, así como la lucha civilizatoria ya no solo es contra el capital, sino contra todo proceso que se instituyó como clasismo, porque la devastación planetaria inicia con los clasismos. Los procesos sedentarios, de acuerdo a estudios contemporáneos, hoy van demostrando que rompieron el ecosistema cuando los seres humanos fueron nómadas. El desierto de Sahara y todas esas cosas. Hay estudios que están puntualizando que mucho de eso tiene impactos por culturas ya sedentarias. Y miren la conquista de unos pueblos a otros, el sometimiento de unos pueblos a otros. El patriarcado como tal se hace muchísimo más visible en sociedades clasistas. No digo que nació con las sociedades clasistas, pero sí se hizo mucho más evidente. Y entonces estamos ascendiendo a un momento donde evidentemente la vida tiene que ser prioridad, como lo ha hecho también el ecofeminismo. El ecofeminismo, propuestas de Vandana Shiva, por ejemplo, ¿no?, esta gran pensadora de la democracia, ¿no?, además, ha planteado la necesidad de que desde un trayecto histórico de compatibilidad muchísimo más cercana entre lo que ha sido el rol de las mujeres en distintas civilizaciones y en distintos tiempos históricos, ¿sí?, como las que más apegadas han estado con ese ecosistema natural, a través de distintos procesos también de agricultura muchísimo más natural que la concepción misma patriarcal. Entonces, esos son aspectos que debemos articular. Por un lado, movimientos indígenas, hablando de buen vivir, y por otro lado, las propuestas ecofeministas están en el escenario. Lo que hay es que saber colocarlos en lenguaje cosmopolita. Quizás el postcapitalismo tenga que ser cosmopolita. Cosmopolita entendiendo como una convivencia universal entre diversos, entre plurales. Hay algunos aportes sobre el cosmopolitanismo dentro de este aspecto, a nivel mundial. Y a nivel regional, eso lo hemos llamado interculturalidad, no solo los pueblos latinoamericanos. Entonces, no estamos hablando de pluralidades dispersas. Hay ya producción para ir construyendo estas cosas. Entonces, yo creo que la prioridad de la vida nos lleva, primero, a superar posturas antropocéntricas. Antropocéntricas que iniciaron con mucha fuerza durante, ¿no es cierto?, el Renacimiento, que dio paso al capitalismo mercantilista, podríamos decir, ¿no?, posteriormente al capitalismo industrial. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que esa perspectiva antropocéntrica nos ha llevado a procesos no como especie, sino como individuos, como cosas, respondiendo al fetichismo que ya el marxismo había criticado, ¿sí? Pero esa concepción antropocéntrica y el humanismo como eje de los procesos supuestos que impuso, o que se impuso desde el capitalismo, ha ido degenerando en una hegemonía hombre-clase, ¿no?, respecto a todo el sistema ecoplanetario. Si vemos la mayoría de comunidades que han existido en nuestra historia, que existen también en el continente americano, han tenido un equilibrio. Su coexistencia no ha sido solo social, ha sido también natural. Entonces, las contradicciones del capital de superponer
al capital por sobre todo, ha ido generando más muerte que realmente. Entonces, en esa perspectiva, yo me atrevería a decir, incluso matando el equilibrio que debe haber entre vida y muerte. Porque hay un equilibrio. Sabemos que como especie, algún rato estamos, todos los seres humanos, todos los seres vivientes vivimos y morimos en un ciclo armonioso. Pero, y es a partir de eso que nosotros tenemos que inaugurar una nueva sociedad a partir de luchas y disputas que tengan que ser también en los escenarios concretos. La vida es urgente. Ahora, para lograr defender la vida, hay que saber disputar poder, no solo construir. No se construye poder sin disputar. Y cuando hay dominios como el neoliberalismo y el capital, el construir un nuevo poder implica disputar. Disputarlo implica democratizar. Entonces, es en esa perspectiva, ¿no?, que invitaríamos a pensar en una sociedad cosmopolita, no humanocéntrica. Para los pueblos andinos sería cosmocéntrica, para los ecologistas sería biocéntrica, para el feminismo sería ecocéntrica, como lo ha planteado el ecofeminismo. Entonces, sí, y en eso habrá que articularnos bien, como insisto, en procesos que articulen bien reforma y revolución, que obviamente la reforma y la revolución, hay un texto de la compañera, se me va el nombre ahorita, de la compañera Rosa Luxemburgo. Rosa ¿No? Que ella Luxemburgo. articuló las cuestiones y cuestionó severamente, ¿no?, a la socialdemocracia por confundir estas instancias, ¿no? Y la socialdemocracia evidentemente pactó con el capital. Bueno, en este momento es de llevarles a una dialéctica interesante, porque la una se hace con la otra, ¿sí? Y hay que actualizar, hay que darle una resignificación, ¿no?, a ese concepto, a esos procesos de lucha. No sé si te respondí, si respondí a la inquietud, ¿no? Pero las democracias son democracias evidentemente participativas, no pueden quedarse en la democracia representativa liberal. Las democracias no pueden ser gobiernos de pueblos en desequilibrio con las naturalezas, no pueden ser procesos de predominio patriarcal, tendrán que irse recomponiendo ejes civilizatorios de diálogo entre pluralidad y universalidad, que los llamamos un diálogo cosmopolita. Y para las cuestiones más territoriales y de recomposición de comunidades, de lo común, lo llamamos interculturalidad. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias Luis y Ramón. En realidad esto es un tema siempre abierto de debate, que es como empezar a poner algunas ideas y no se termina nunca en un conversatorio, y seguramente podríamos seguir muchísimo, pero bueno, vamos a ir cerrando también en honor al tiempo y a ir empezando a plantear algunas reflexiones. No importa tanto si mis preguntas se responden o no, son más para incentivar el empezar a conversar. Entonces, más bien agradecerles mucho por estar aquí, recordarles a quienes nos están escuchando que también va a quedar subido en el Facebook, así que en estas épocas virtuales donde uno no puede ver necesariamente en tiempo, puede verlo, buscarlo luego por YouTube y en la página de Facebook del instituto va a estar subido el video, así que se puede seguir alimentando la discusión. Y también invitarles a que el próximo 14 de septiembre estén atentos al siguiente conversatorio con esta misma modalidad que va a abordar los temas de economía, crisis y reforma fiscal. La idea justamente de estos espacios es compartir un poco de la producción académica que hacen los centros miembros de Claxo, y abrir un poco la discusión poniendo el centro o el eje en la crisis y que nos ayude a entender un poco el momento actual que vive Ecuador en particular y la región y el mundo en general. Entonces, sin mucho más, no sé si quisieran decir unas últimas palabras de despedida, les cedo.
la palabra. Gracias, para mí ha sido un gusto compartir con Luis y contigo y saludar y reconocer la iniciativa de los centros miembros de Claxo en esta oportunidad de un diálogo compartido y de un pensamiento en común que creo que es muy, muy importante para recuperar ese sentido del ser ecuatoriano y del ser latinoamericano. Así es que un abrazo grandote a ustedes, lindo verte y compartir contigo a los tiempos, querido Luis, y verte ahí en Bienvenidos Esmeraldas. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. No, mire, sí, hay que hacer un culto a la vida. Democracias que no ritualizamos la vida, no estamos en nada. Y la vida implica despatriarcalizarnos, generar muchas alianzas, desclasarnos en el sentido de romper, ¿no es cierto? Descivilizarnos como las civilizaciones clasistas nos acomodaron y saber generar lo común, también con disensos, también con respeto a las diferencias, a los desacuerdos, pero privilegiando estrategias de contrahegemonía. Es urgente y ojalá de cientistas, pero ya es un movimiento, no solo es una congregación de académicos, somos gente que estamos comprometidos con otras dimensiones de sociales que nos hace también ser militantes. Entonces, seguir en esa línea de militancia y bueno, un abrazo también, querido Ramón, qué gusto haber compartido contigo estas pequeñas reflexiones, igual Anaí, y muchísimas gracias a Claxo Componente Ecuador. Y a todas las personas que nos escucharon, ojalá hayamos sido suficientemente comprendibles, esperemos que sí. Un abrazo para todos y todas, un abrazo de vida. Bueno, muchísimas gracias y les esperamos el 14 de septiembre nuevamente a la misma hora, con el tema de economía, crisis y reforma fiscal.